Y bueno, el último tema que se va a hablar para parasitología va a ser la teniasis. Y aquí vamos a ver dos parásitos, que es la tenia saginata y la tenia solium. Para empezar, o bueno, para nosotros la más importante va a ser la tenia solium, que como menciona aquí en su epidemiología, esta va a ser, se encuentra mayor parte en los países como África, Asia, América Central y Sudamérica, pero sobre todo en México, Perú y Chile, porque estos van a ser los países mm, con más población porcina que tenga y que esto puede provocar la infección. Eh, También en la epidemiología dice que más de 2 millones de personas albergan el parásito adulto. Entonces, también se menciona que las condiciones que van a favorecer la parasitosis con va a ser el fecalismo y el libre pastoreo de los cerdos, como lo había mencionado. Una de las bueno, el siguiente punto a tocar va a ser las características, y es que teniasis va a ser la infección producida por los parásitos adultos, que estos van a ser de la clase Cestodos, y estos van a ser del género Tenia, que van a ser la Tenia saginata y la Tenia solium, que estos van a ser unos parásitos cosmopolitas y hermafroditas, y que ambos van a ser endémicos en México. El parásito va a ser hermafrodita y va a tener dos tipos de huésped, que en este caso es el solium, va a tener como intermediario a los cerdos y en definitivo a los humanos, y la saginata va a tener a las vacas como intermediarios y a los humanos como definitivos. En el humano se va a causar la teniasis cuando la fase adulta de la tenia solum se va a establecer solamente dentro del intestino, pero ya se va a conocer como cisticercosis cuando la fase larvaria, o sea, el cisticerco, en otras palabras, el huevito, se va a encontrar en tejidos extraintestinales, que en este caso puede ser el músculo estriado. Y la tenia saginata hasta el momento no se ha demostrado que cause cisticercosis en humanos. La morfología, y aquí se vamos a empezar a hablar sobre la Taenia solium, es que va en su fase adulta y en la fase más grande va a medir hasta de 2 a 4 metros de longitud. Y esta va a contar con un escólex, que esto van a contar con cuatro ventosas, con dos rostelos, con uno o dos rostelos, y que este va a estar formado por una cadena doble de 25 a 30 ganchos. O sea que la Taenia solum puede tener hasta 60 ganchos y uno o dos rostelos con sus cuatro ventosas. El cuello, que se va a encontrar posterior al escólex, va a ser delgado y va a medir de 5 a 10 milímetros, y se va a continuar con todo el estróbilo, que va a ser alrededor de una cadena de 1000 segmentos. Ahora, van a existir lo que son los proglótidos grávidos o los proglótidos, como ya lo habíamos estado viendo en ciclospora, en estrongiloidosis, en asteniasis y todos esos. Es de que cada proglótido, como les mencioné, va a ser una unidad reproductiva con y que dentro de estos van a encontrarse órganos reproductores, tanto femeninos como masculinos. Y como se los había mencionado antes en, en, en Astenia en la lumbricoides, es de que los proglótidos más cercanos al cuello van a ser más inmaduros. Esto quiere decir que no van a tener el órgano sexual masculino y el femenino, pero los proglótidos más alejados al cuello van a estar los más maduros, que estos van a producir los los huevos en el útero, que estos pueden ser mayores a 50.000. Y ahora, los proglótidos maduros son los que ya, como les mencioné, van a tener los órganos de reproducción formados. Se van a dividir en dos: los grávidos, que van a ser los embriones formados después de la fecundación, y los metacestos invaginados o cisticercos, que son los huevitos como tal, que estos van a medir entre 0,5 a 1 centímetro y se van a observar a simple vista como esferas blanquecinas. Los huevos de Taenia solium y de Taenia saginata van a ser indistinguibles morfológicamente, o sea que
por ejemplo, llega un paciente y te muestra un huevo, un cisticerco, así a simple vista no los vas a poder diferenciar y, y estos solo se van a diferenciar por componentes moleculares. Por ejemplo, de que van a ser esféricos, de que van a medir entre 47 a 77 micras de diámetro y van a tener una capa externa que va a recubrir un cascarón grueso que va a estar formado por bloques de queratina, que este va a ser el embrióforo y de este se va adentro de este. Es como igual como el huevo de las También como os había mencionado antes, de que van a haber una capa externa que va a estar llena de queratina, adentro va a estar una capa interna que este se va a conocer también como embrióforo y adentro vamos a tener a lo que es el embrión hexacanto, conocido así por sus 6 ganchos que van a tener y también este va a ser conocido como una oncósfera. Ahora, la tenia saginata es que la tenia saginata también va a pasar por la fase del huevo, larva o cisticerco y la fase adulta. Aquí ahora sí, la diferencia es que el cisticerco es probable que se va a desarrollar en las reses, como lo había mencionado antes, en las vacas, y que el gusano adulto va a medir más que la Tenium solium, que la Tenia solium, y que va a medir entre 5 y 10 metros de longitud a 5 a 10 milímetros de ancho. Aquí otra cosa que se me olvidó mencionar es que los proglótidos de la Tenia solium van a ser mayormente un poquito más cuadrados y de los Tenia saginata van a ser más rectangulares. El Scolex de la Tenia saginata no va a tener un rostelo armado como se ve aquí y solo van a tener 4 ventosas igual que la Tenia solium y que estas van a servir como órganos de fijación a su huésped. Los proglótidos maduros, que son los que están al final, van a tener lóbulos ováricos y los grávidos van a tener más de 13 ramas uterinas. En la tenia saginata se va a facilitar el diagnóstico gracias al estróbilo que puede contener más de 200 proglótidos. Aquí hay una, aquí hay una diferencia entre la Tenia solium y entre la Tenia saginata, que como se había mencionado, la Tenia solium tiene sus 4 ventosas y aquí puede tener de 1 a 2 estróbilos y esos estróbilos pueden contener de 25 a 30 gachos cada uno. Este sería el escólex. Aquí vemos el cuello y estos son los proglótidos inmaduros. Cuando va creciendo se van haciendo proglótidos maduros y que tienen un poquito de forma encuadrada y este va a producir menor número de proglótidos que pueden ser hasta 1000, por lo tanto va a producir menor número de huevos ováricos o cisticercos. Y en cambio aquí vamos a tener la tenia saginata, que igual vamos a tener su escólex y su cuello con los proglótidos inmaduros y sus 4 ventosas. Aquí la única diferencia es que no va a haber estróbilo, por lo tanto, perdón, no va a haber rostelo. Aquí sí hay rostelo, no son estróbilos, son rostelos y por lo tanto aquí no va a haber ganchos. Aquí los proglótidos grávidos, que son los maduros, van a tener 12 ramas uterinas y aquí van a tener menos de 12 ramas. Entonces, y aquí va a tener hasta un mayor número de proglótidos, llegando hasta 20.000, hasta 2000, y aquí solo van a llegar hasta 1000. Ahora, el ciclo biológico de la Taenia solium es de que el adulto, miren, el adulto ya infectado con la Taenia solium o la Taenia saginata madura va a liberar sus proglótidos grávidos, que estos se van a romper y van a liberar los huevos o cisticercos. Estos huevos o cisticercos van a ser consumidos ya sea por las reses en la Taenia saginata y por los cerdos en la Taenia solium, que estos que van a dar, aquí se van a hacer los cisticercos o los embriones hexacantos se van a liberar del huevo y van a atravesar la pared intestinal y van a llegar al músculo estriado mediante la circulación. Y aquí ya vamos a tener un cisticerco en el músculo. Entonces, ¿cómo el humano se va a infectar mediante esto? Es mediante el consumo de carnes bovinas y porcinas mal cocidas o crudas, evidentemente infectadas de cisticerco.
Como dice aquí, el humano va a adquirir la teniasis a través de la ingesta de carne con cisticercos crudo en la cocina. Y aquí ya se va a desarrollar el escólex de la tenia saginata o de la tenia solium. Y como dice aquí, la tenia solium es que el adulto se va a alojar en el intestino humano y los progreditos grávidos o huevos liberados se van a eliminar mediante la materia fecal. Los huevos se van a consumir de alimentos o agua contaminada, aquí, y las oncosferas se van a liberar y se van a activar cuando pasan por el estómago o el intestino del porco o de la vaca gracias al pH gástrico y las sales biliares o las enzimas digestivas. Y después de aquí las oncosferas van a penetrar el intestino delgado del puerco de la res y estos que van a ingresar a la circulación y, y estos van a migrar a órganos blancos, que en este caso puede ser el músculo estriado. Después de un tiempo, van a alcanzar la segunda fase del desarrollo, que es el cisticerco. Ahora, la diferencia con tenia saginata es que el ganado vacuno va a ser el huésped intermediario al igual que el ganado porcino y va a ser con la infección humana va a actuar como en los dos casos, tanto Taenia saginata como Solium, el humano va a actuar como huésped definitivo y que van a albergar la fase adulta en el intestino delgado. En los proglótidos grávidos de la Taenia saginata va a ser que se van a expulsar en las heces, pero a veces se van a expulsar porciones grandes de gusanos. Y en las reses, los cisticercos se van a alojar en los músculos y si el humano lo ingiere y no está suficiente con sida, adquiere la cisticercosis, o sea, los huevos. Se dice que hasta actualmente la tenia saginata no puede provocar o no puede producir cisticercosis en el humano, y esto es gracias a la falta de rostelo, a la falta de ganchos que tiene esto. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de la teniasis? Es que va a ser asintomática con frecuencia, pero se pueden llegar a reportar dolores abdominales, náuseas, alteraciones en el apetito o la pérdida de peso, diarrea o constipación en casos ya muy graves, o bulimia y prurito anal. El, el prurito anal se da más cuando, por ejemplo, un paciente va a hacer del baño y puede decir que siente la sensación de que algo se le mueve cerca del perímetro anal y, y esto es por el movimiento de las tenias al momento de salir mediante el ano que puede producir unas cosquillas. Y ahora, la neurocisticercosis se va a dar principalmente por la tenia solium, que es la única que puede provocar cisticercosis en el humano, pero el periodo para generar una neurocisticercosis es bastante largo, que esto puede durar de 4 a 5 años. El principal manifestación clínica de una neurocisticercosis va a ser la epilepsia y el dolor de cabeza. Se menciona que de cada 10 pacientes que presentan epilepsias y dolores de cabeza, 3 de ellos sufren neurocisticercosis, al igual que pueden provocar alteraciones motoras, deficiencia de funciones mentales o pueden producir parestesias, anestesias localizadas, síntomas visuales, todo lo que puede provocar un daño en el cerebro. Ahora, ¿cómo el cuerpo va a responder hasta esto? Hasta la teniasis es que va a haber una inducción de monocitos y linfocitos, al igual de células plasmáticas y eosinófilos. Los mecanismos del parásito para evadir la respuesta inmune es que van a producir paramiosina que va a inhibir la activación del complemento 1 y que va a afectar la vía del complemento. O van a producir también lo que es RNasa, que va a ser el llamado factor de metacéstodo, que va a inhibir a la proliferación celular, que en este caso pueden ser tanto interleucina 2 como interleucina 1 como interferón gamma, perdón. Y también pueden llegar a producir proteasa de cisteína, que va a estar secretado por los metacéstodos, y esto va a reducir el número de linfocitos CD4. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico? El diagnóstico se va a realizar mediante un diagnóstico parasitoscópico,
Esto quiere decir identificando los proglótidos en la materia fecal. Las técnicas que se van a emplear van a ser el tamizado de heces o el Fausto o Ricci, el método de Graham y la tinción de proglótidos grávidos, que es la tinta china. Al igual que el diagnóstico diferencial de la neurocisticercosis, va a incluir también tuberculosis, abscesos piógenos, tumores primarios o metástasis e histoplasmosis. ¿Por qué? Mayormente cuando existe una cisticercosis en el humano, gracias a la tenia solium, esto no solamente se llega a ir solo al cerebro, sino se expande hasta a donde quieran y muchas veces llega a producir, como aquí dice, afecciones más allá de lo que es en el cerebro. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento principal para la teniasis va a ser el praziquantel, tanto en niños como en adultos, ahí están las dosis, y o como un segundo plano vamos a tener lo que es el albendazol. Ahora vamos a hablar un poco de la cisticercosis, que esto sería producido más por la tenia solium y que va a ser causada gracias por los cerdos y el metacestodo de la tenia solium. La infección se va a adquirir al ingerir, como ya lo habíamos mencionado antes, se va a adquirir al ingerir los huevos o los proglótidos grávidos o los cisticercos del céstodo, que van a ser eliminados del humano y van a ser principalmente por la tenia solium. Las oncosferas se van a liberar del intestino delgado, perdón, los proglótidos grávidos se van a liberar del intestino delgado mientras, por las heces, de ahí los proglótidos grávidos se van a romper y van a liberar a los oncosferas, que estos los van a consumir el puerco y que esto, gracias al paso entre el pH gástrico y las sales biliares, van a pasar el intestino delgado, se van a romper, van a atravesar la pared intestinal, van a introducirse a la circulación sanguínea y esto se puede llegar a los órganos blancos, que en este caso puede ser el músculo, y esto puede provocar lo que es la cisticercosis gracias al cisticerco y esto el humano al consumir la carne mal cocida o cruda con el huevo o con el cisticerco se puede infectar. Eso es la método de infección de la cisticercosis en un humano. Ahora, los cisticercos se van a encontrar principalmente en el sistema nervioso central, en ojos, el músculo esquelético y en el tejido subcutáneo, como ya se los había mencionado. Y el tratamiento básico va a consistir en la extracción del parásito y el empleo de láser, sea en casos más graves. Y como se los mencioné, los signos y síntomas se hacen aparentes de meses o años. Puede llegar hasta durar 5 años en que se presente el primer síntoma de una cisticercosis, que esto la mayor probabilidad del síntoma va a ser la epilepsia o crisis convulsivas, como puede ser, también pueden ser cefaleas, como les dije, dolores de cabeza o la obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Algunas otras manifestaciones al momento de afectar el cerebro, de hacerse una neurocisticercosis, pueden haber afecciones de los pares craneales, una irritación mendigea, unas parecias paraplegias, parestesias o movimientos involuntarios al momento de pues, estar ahí afectando el cerebro. Su diagnóstico, ¿cómo se va a hacer? No se recomienda, aquí yo sé que viene mencionado, pero no se recomienda una detección de anticuerpos o llamado ELISA, porque hay otros parásitos que van a compartir anticuerpos con la Taenia solium, por lo tanto no se puede diferenciar o se puede llegar a confundir mucho, pero lo que más se pide, se solicita o lo más certero va a ser una tomografía computarizada, una resonancia magnética, rayos X o lo que sea, pero con menor, pero que no sea tan, pero que no se llegue a pedir una prueba de ELISA porque son menos certeras a diferencia de las resonancias, de los tomos, de las radios. Su tratamiento, al igual que se mencionó antes, va a ser el albendazol y el praziquantel. Y en algunos casos se puede llegar a tener la necesidad de poner fármacos antiinflamatorios y analgésicos. Su prevención y control, evidentemente, y lo más sencillo, es de que se debe de cocinar adecuadamente la carne del puerco, se debe de congelar adecuadamente, se debe de se debe de evitar el fecalismo al aire libre, la inspección sanitaria o el simplemente el revisar las carnes porque se dice, bueno, ha habido estudios, han habido imágenes que se menciona, se ve
la carne roja y se ve como un puntito blanco, que eso sería el cisticerco infectado ya de la carne.